Ok, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy pues, se me complica un poco brindar la clase en el horario que es de las 7 p.m. Por tal motivo, pues decidí a grabar este video para que lo tengan disponible para verlo el día de hoy, y más adelante, tipo 10, 11 de la noche, les estaré subiendo el video de continuación para tratar de cubrir estos temas que abarca el tópico 4, que es la parte de servicios IP, la parte de NAT, la parte de NTP, de HCP, DNS, SNMP, syslog, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con la parte del NAT, básicamente. Entonces, pues vamos a empezar primeramente con las características de NAT. ¿Qué son las características de NAT o a qué se refiere el NAT básicamente? Em, el NAT, primeramente, sabemos que contamos con el espacio de direcciones privado, que está dividido en tres rangos, el que vemos acá, el 10.000 al 10.255.255. El rango 172.16.00 al 172.31, 255, 255. El rango 192, 168.00 hasta la dirección 192, 168, 255, 255. Entonces, primeramente, como todos sabemos, las redes se implementan mediante el uso de direcciones privadas, las cuales están definidas en el RFC 1918. Esto, como se los había indicado anteriormente, es pregunta de examen. ¿En qué RFC están definidas las direcciones privadas? Pues en el RFC 1918. Ok, ¿cuál es la ventaja de tener estos tres rangos de direccionamiento privado? Es que todas las organizaciones alrededor de todo el mundo pueden usar estos tres rangos o alguno de ellos tres para configurar sus redes internas, sí, y esto no causa ningún problema de duplicidad de direcciones IP entre la empresa X y entre la empresa Y, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como se mencionó y como sabemos, las direcciones privadas no son enrutables a Internet. ¿Qué quiere decir? Que tienen un alcance únicamente privado o un alcance interno. Yo, con una dirección de este rango, no puedo salir a Internet, no tengo salida a Internet. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo necesito que uno de mis dispositivos dentro de mi red tenga salida a Internet? O, por ejemplo, un servidor web, el cual necesito yo publicar un servicio, básicamente. Ese servidor web dentro de mi red interna, dentro de mi organización, tiene asignada una dirección IP en cualquiera que pertenezca a cualquiera de estos tres rangos. Y así la voy a ver yo a nivel interno. Pero ¿qué pasa si yo quiero publicar ese servicio en Internet, ese servicio que tengo en el servidor web? Pues debo traducir la dirección privada a una dirección pública. Entonces, eso es lo que conocemos como NAT. El NAT proporciona la traducción de direcciones privadas a direcciones públicas. Básicamente, NAT significa Network Address Translation. Como ya vimos, ¿qué es NAT? Pues, como vimos anteriormente, el NAT es el mecanismo que proporciona traducción de direcciones privadas a direcciones públicas, básicamente. Importante esta parte de acá. Cuando un dispositivo dentro de la red auxiliar desea comunicarse con un dispositivo fuera de la red, el paquete se reenvía al router fronterizo, que realiza el proceso de NAT traduciendo la dirección privada interna del dispositivo a una dirección pública externa y enrutable, básicamente. Si lo vemos acá en este ejemplo que nos muestran acá, el router fronterizo básicamente tendría que ser este, el router fronterizo o router de borde. Aquí es donde se realiza el proceso de NAT, ya sea para alguna de estas dos IPs que van a ser
traducidas a una dirección IP pública y por medio de esa dirección IP pública ya enrutarse hacia Internet y poder alcanzar esta otra dirección pública que pertenece al servidor web, básicamente. Ok, ¿cómo funciona el NAT? Como vimos anteriormente o como vamos a ver nuevamente. Veamos este otro ejemplo que nos muestran acá. Ok, ¿cómo funciona? Perfecto. Dice que aquí vemos que la PC1, o sea, esta de acá, quiere comunicarse al servidor web. O sea que necesito enviar un paquete de aquí hasta acá. Ok, pero si se dan cuenta, acá en el servidor web yo tengo una dirección pública y acá en la PC yo tengo una dirección privada. Ok, esta dirección privada no puede salir a Internet, no tiene navegación a Internet. Por esa razón necesita de la traducción o del NAT, básicamente. Entonces, este paquete que sale de acá, de esta PC, y va dirigido hacia hacia el servidor web. Entonces, llega acá al router 1, el router 1 lo enruta al router 2 y acá, en este punto que vemos acá, que el router 2 es el router de frontera o router de borde. Entonces, el router 2 lee el paquete, recibe el paquete y verifica la dirección IP de origen. Entonces, cuando recibe la dirección IP de origen, va a verificar que es una dirección privada. Entonces, verifica que necesita una traducción de NAT. Ok, entonces el router 2 agrega la asignación de la dirección local a la dirección global dentro de la tabla NAT, básicamente. ¿Qué es lo que hizo en este momento, en esta parte de acá? Quiere decir que el router revisó si tiene configuraciones de NAT, ya sea un NAT estático o un NAT dinámico, y luego verificó cuál es el pool de direcciones o cuál es la dirección pública que puede tomar para realizar la traducción de esta dirección privada a esta dirección pública. Entonces, la información que me brinda la tabla de NAT es que la inside local va a ser la dirección privada. La inside global es la dirección que yo voy a utilizar para traducir esta dirección privada. Entonces, la inside local es la dirección privada, la inside global es la dirección pública a la cual va a ser traducida la dirección privada. Y luego la outside local y la outside global básicamente va a ser la dirección IP que quiero alcanzar, a la cual quiero tener comunicación, básicamente. Después de que ya verificó el proceso de NAT, que sí vio que que hay un NAT configurado para aplicar a esta dirección utilizando esta dirección pública, entonces va a enviar el paquete con la dirección de origen traducida hacia el destino. ¿Qué quiere decir esto? Que al salir de esta interfaz, de este router, esta dirección ya no va, el paquete ya no va a salir con esta dirección, sino que va a salir con esta dirección, con la 209.165.200.226. Y de esa manera va a ser enrutada y enviada al servidor web. Básicamente, así funciona el NAT. En palabras generales, ese es el funcionamiento de NAT, básicamente. Ok, como habíamos mencionado, ahora que ya sabemos cuáles son las características del NAT, que ya sabemos qué es el NAT y cómo funciona el NAT, podemos pasar o podemos mencionar que hay tipos de NAT. Hay diferentes tipos de NAT. ¿Y cuáles son esos diferentes tipos de NAT? Primeramente está el NAT estático. Ok, ¿y qué es el NAT estático o a qué se refiere el NAT estático? Primeramente, el NAT estático indica que voy a utilizar una sola dirección IP pública, privada traducida a una misma dirección pública, como podemos ver acá en el ejemplo. Tengo tres direcciones privadas que están haciendo, perdón, tres direcciones privadas que están haciendo NAT con tres direcciones públicas, uno a uno. Eso es el NAT estático, básicamente utilizar una dirección privada a una dirección pública. A eso se refiere el NAT estático. Luego tenemos lo que es el NAT dinámico.
¿Cuál es la diferencia entre el NAT dinámico o el NAT estático? Por lo regular, cuando estamos utilizando NAT dinámico, tenemos lo que es un pool o un grupo o un conjunto de direcciones privadas que va a ser traducida a un grupo o a un conjunto de traducciones, de direcciones públicas, básicamente. Ok, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo el pool de direcciones que va desde la 192, 168, 1012, por decir así, hacia, aquí tengo la 13, la 14, la 15 y la 16. Y tengo estas direcciones, este pool de direcciones públicas disponibles para que mi pool de direcciones privadas pueda tomar. Ok, entonces vemos que la 192, 168, 1012 ya está siendo utilizada por la 209, 165, 200.26. Luego puede ser que la 13 le sea asignada la 227, la 228, la 229 o la 230. Entonces, asumamos, aquí esto parece un 18, dejémoslo como 18. Asumamos que a esta 18 le asignaron esta dirección. Ok, entonces para la 14, 15 y 16 aún están disponibles la 228, 229 y 230. Quiere decir que la 192, 168, 10, 14 puede ser traducida a cualquiera de estas tres direcciones IPs públicas. ¿Sí? Por ejemplo, si es utilizada la 30 va a dejar de estar disponible y ya solo van a quedar disponibles la 28 y la 29 para la 15 y la 16. Esa es la diferencia entre un NAT estático y un NAT dinámico. El NAT dinámico requiere que tengamos suficientes direcciones públicas disponibles para satisfacer el número total de sesiones de usuario simultáneas, básicamente. Ok, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un pool de direcciones privadas de 20 IPs, quiere decir que yo tengo que tener un pool de 20 IPs públicas. ¿Sí? Porque acá no es que se vayan a asignar uno a uno, básicamente. O sea que yo tengo mis direcciones privadas disponibles y a demanda pueden ir siendo asignadas a cualquiera de mis direcciones IPs privadas. Pero cuando yo ya utilicé, digamos, cuando yo ya utilicé las 20 direcciones, si necesito más traducciones, tengo que esperar que alguna de las que ya está siendo utilizada quede libre para poder volver a utilizarla, básicamente. Luego, el tercer tipo de NAT, que es como que el NAT más común y el más utilizado, que es el PAT, o el NAT sobrecargado o el NAT overload, que básicamente, ¿por qué se le llama PAT? Porque es la traducción de Port Address Translation y también se conoce como NAT con sobrecarga. Esto asigna varias direcciones IP versión 4 privadas a una única dirección IP pública. Entonces, esta es la razón. Esta simple y sencilla razón es el por qué el PAT o el NAT con sobrecarga es el más utilizado actualmente dentro de entornos en producción, por decir así, o más que todo para brindar salidas a Internet o navegación a Internet. Si de por ahí necesitamos, por ejemplo, publicar un servicio en Internet, pues por ahí sí es necesario que utilicemos un NAT estático, pero para salida a Internet, para navegación a Internet, un NAT con sobrecarga nos sirve para poder dar navegación a nuestros usuarios, básicamente. ¿Por qué? Porque solo necesitamos una única dirección IP versión 4 pública para darle navegación a N cantidad de dispositivos o a N cantidad de direcciones IPs que van a utilizar la misma dirección IP pública para tener salida a Internet. Como vemos acá en el ejemplo, ¿por qué le llamamos Port Address Translation? Porque si se dan cuenta, tenemos dos diferentes direcciones IP, la 192, 168, 1010, la 1011, que están siendo traducidas a la 209, 165,
.226. ¿Y cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, esta parte de acá es la única diferencia. La parte del puerto que utiliza. Esta parte de acá. Ok, ¿cómo trabaja el NAT con sobrecarga o el PAT? El router recibe un paquete, utiliza el número de puerto de origen para identificar de forma exclusiva la traducción NAT y garantiza que los dispositivos usen un número de puerto TCP diferente para cada sesión con un servidor en Internet. Ok. Conserva el puerto de origen inicial. Si el puerto de origen inicial ya está en uso, asigna el primer número del puerto disponible a partir del comienzo del grupo de puertos apropiados, del 0 al 511, del 512 al 1023, del 1024 al 65535. ¿Qué pasa cuando no hay más puertos disponibles? Si hay más de una dirección externa en el conjunto de direcciones, pues va a avanzar a la siguiente dirección para intentar asignar el puerto de origen inicial, básicamente. Así es como trabaja el NAT sobrecargado o el PAT. Entonces, como ya habíamos visto, ¿cuál es la comparación entre el NAT y el PAT? Pues aquí lo tenemos bastante claro, o como ya lo vimos anteriormente de este lado. Acá necesitamos una única dirección IP para traducir n cantidad de direcciones IPs privadas a una única dirección IP pública, básicamente. El NAT mapea direcciones uno a uno entre las direcciones local interna y global interna. El PAT utiliza una dirección global interna y la puede asignar a muchas direcciones locales internas, básicamente. El NAT utiliza únicamente direcciones IP versión 4 en el proceso de traducción, mientras que PAT utiliza direcciones IP versión 4 y números de puerto de origen, ya sea TCP o UDP, básicamente. Ok, ¿qué pasa con los paquetes que no tienen un segmento de capa 4? Los paquetes que no contienen un número de puerto de capa 4, como lo es el ICMP para versión 4, en estos casos o en estos escenarios, el PAT maneja cada uno de estos tipos de protocolos de manera diferente. Por ejemplo, los mensajes de consulta, las solicitudes de eco y las respuestas de eco de ICMP versión 4 incluyen un ID de consulta, el cual es utilizado para identificar la solicitud con su respectiva respuesta, básicamente. Ok. eh, Como todo protocolo o como toda característica tiene sus ventajas y también cuenta con ciertas desventajas, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de NAT? Pues NAT nos brinda muchos beneficios. Primeramente, conserva el esquema de direccionamiento legalmente registrado al permitir la privatización de las redes internas, de las intranets. Conserva las direcciones mediante la multiplexación de aplicaciones en el nivel de puerto. Aumenta la flexibilidad de conexiones a nivel público. Nos proporciona coherencia a los esquemas de direccionamiento de red interna. También permite mantener el esquema de direcciones IP versión 4 privados existente a la vez que facilita el cambio a un nuevo esquema de direccionamiento público. Adicional, oculta las direcciones IP versión 4 de los usuarios y otros dispositivos. ¿Por qué las oculta? Porque en estos casos, cuando se da la traducción, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, esta dirección IP, estas direcciones IP, la 192, 168, 1010 y la 1011, cuando llegan acá al router 2 y se hace el proceso de NAT, ya salen hacia Internet como una 209, 165, 200.26. En ningún momento se va a saber cuál es la dirección interna desde la cual salió la comunicación
o se generó. ¿Por qué? Porque media vez salen a internet, ya salen con esta dirección IP pública. ¿Qué dirección traían antes de llegar acá? Ya no es posible determinarlo, ¿verdad? Es parte de las características o de las ventajas de que NAT oculta las direcciones IP versión 4 de usuarios y otros dispositivos. Ok, ¿cuáles son sus desventajas o inconvenientes? Puede aumentar los retrasos de reenvío, se pierde el direccionamiento de extremo a extremo, se pierde la trazabilidad IP versión 4 de extremo a extremo y NAT complica el uso de protocolos de tunneling como IPsec. Adicionalmente, los servicios que requieren que se inicie una conexión TCP desde la red externa o protocolos sin estado, como los servicios que utiliza UDP, pueden interrumpirse. Básicamente. Bueno, ya que vimos toda la parte, ya que hablamos un poco de la parte teórica, veamos ya específicamente cómo es que funciona cada uno de los diferentes tipos de NAT. El NAT estático, para empezar. Ya sabemos que el NAT estático es una asignación 1 a 1 entre una dirección interna, que sería una dirección privada, y una dirección externa, que sería una dirección pública. El NAT permite que los dispositivos externos inicien conexiones a dispositivos internos mediante la dirección pública asignada de forma estática, básicamente. ¿Cómo configuro, cómo configuro yo el NAT estático? Muy sencillo, únicamente con dos pasos. Primero tengo que crear una asignación entre la dirección local interna y las direcciones globales internas utilizando el comando ipnat inside source static, básicamente. Esto es bastante importante. Yo creo que es la parte que le tenemos que dar más énfasis y es la parte que tenemos que tener bien, bien clara. Las interfaces que participan en la traducción se configuran como dentro o fuera en relación con el NAT. Con los comandos ipnat, aquí sería inside e ipnat outside, básicamente. Ok, perfecto. ¿Dónde voy a colocar? Por ejemplo, vamos a tomar como referencia esta topología que ya tengo acá. Ok, veamos acá. Las interfaces que participan en la traducción se configuran como dentro o fuera en relación con NAT, con los comandos ipnat inside e ipnat outside. Ok, quiere decir que esta dirección, bueno, esta interfaz y esta interfaz están dentro de mi red interna, entonces sería la parte inside. Y esta de acá, que es esta interfaz de acá que va hacia internet, sería mi lado o la parte outside con relación al NAT. Entonces aquí tengo la frontera, por decir acá. De aquí para acá voy hacia adentro de mi red LAN y de aquí para acá voy hacia afuera o salgo a internet específicamente. Es pues bien sencillo, se hace a nivel de acá. Entonces yo vengo y voy a indicar ipnat inside source, como voy a utilizar un NAT estático, la forma de configuración sería el ipnat inside source static. 190, la dirección privada es la 192.168.10.54 y la dirección pública a la cual voy a realizar la traducción es la 209.165.201.5. Adicional, ya dentro de la interfaz, yo únicamente voy a indicar de qué lado está respecto al NAT. Entonces, en este caso, digamos que puedo configurar NAT en esta interfaz y en esta interfaz y configuraría el comando ipnat inside, básicamente. Luego, acá, en esta interfaz específicamente, yo colocaría el comando ipnat outside.
Aquí vemos nuevamente cómo funciona el proceso de NAT, de la misma forma que lo vimos anteriormente. Acá está. La dirección privada, que sería esta. La dirección pública que voy a utilizar para traducir esta dirección privada y la dirección del dispositivo hacia el cual quiero llegar dentro de la red externa, básicamente, que sería este. El dispositivo que está en Internet al cual yo quiero tener acceso o tener comunicación desde mi red interna. Entonces, esta sería la Inside Local Address, mi Inside Global Address, y luego la dirección destino, pues sería una Outside Local y una Outside Global, básicamente. ¿Cómo verifico yo las transiciones o las traducciones que se están realizando? Pues con el comando show ipnat translation. Acá esto, veamos acá, yo puedo hacer un ping. Ya lo tengo abierto. 140, hagámosle ping a Google, 142.250.64.206, 142.254, 250.64.206. Ok. Ahora vengo yo acá, el NAT lo estoy haciendo en el router 2. Y pues puedo verificar con el comando show ipnat translations. Veamos qué información me está brindando. Ok, entonces acá yo verifico que mi dirección local básicamente sería esta. Básicamente sería esta, la 10.10.1.10. El NAT acá, la que estoy utilizando de esta forma, que es como GNS3 lo trabaja, que crea un enlace entre esta, bueno, crea una ruta estática acá con este rango que automáticamente lo brinda eso para que no nos dé confusión. Entonces, básicamente, si estuviéramos trabajando en un entorno real, por ejemplo, acá como es un entorno emulado, en lugar de esta 192.168.122, que también es una IP privada, tendríamos que tener la dirección IP a la cual fue traducida para llegar al destino, que fue la 142.250.64.206, básicamente. Entonces, para que no nos genere confusión, en este caso en particular, en este ejemplo en particular, debido a que así es como lo trabaja GNS3, la parte del NAT. Entonces, esta es la dirección pública, esta es la dirección privada a la cual se está realizando la traducción y esta es la dirección a la cual realicé la conexión. Esta es la dirección pública, básicamente. Entonces, les repito nuevamente que no nos genere confusión. Si estuviéramos trabajando en un ambiente real, en lugar de esta 192.168.122.239, tuviéramos una IP pública a la cual fue traducida esta dirección privada, básicamente. Entonces, con el comando show ipnat translation, puedo ver básicamente esta dirección acá. Tengo yo que esta es la dirección privada a la cual se tradujo esta dirección pública para alcanzar la dirección 209.165.200.254. Esta es la dirección IP del dispositivo en Internet al cual yo necesito o realicé conexión, básicamente. Así de sencillo. Con el comando show ipnat statistics, pues
puedo ver información sobre el número total de traducciones activas, básicamente. Ok, ¿qué pasa? Si de igual forma yo hago acá un ping a esta otra, a esta otra dirección. Veamos, ahora acá tendría que cambiar y tendría que mostrarme. Vamos a hacerlo simultáneamente. Y simultáneamente PC2. Ahora veamos, R2 tendría que tener dos traducciones. Ahí las podemos ver. Y cuando yo ingrese el comando show ipnat statistics me tendría que mostrar dos traducciones, básicamente. Ok. Por ahora ha realizado 15 traducciones con lo que es un NAT estático, un NAT dinámico, perdón, con lo que es un NAT dinámico y un NAT dinámico con sobrecarga, básicamente. Si se dan cuenta, esta es la única dirección que está siendo utilizada como pública para realizar la traducción de la 1010, digamos 510 y la 10 y la 1010 básicamente. La 1010 110 y la 1010 510. Estos mismos comandos los podemos utilizar tanto para, los comandos show, estos los podemos utilizar tanto para el NAT estático, para el NAT dinámico o para el NAT con sobrecarga. Me muestra la información al respecto de NAT independientemente del tipo de NAT que yo esté configurando. Ahora veamos el NAT dinámico, que vamos a ver que tiene cierta variante a nivel de configuración. Como ya vimos anteriormente, el NAT dinámico nos permite tener un conjunto de direcciones públicas disponibles para traducir un conjunto de direcciones privadas. En general, no voy a profundizar tanto en esta parte porque ya la mencionamos anteriormente. Ok, la parte de la configuración difiere un poco o cambia un poco, básicamente la forma en que se configura. Veamos acá. Y pongámonos directamente, ok, en la parte del NAT. Ok, primeramente tenemos que definir el conjunto de direcciones que vamos a utilizar para la traducción con el comando ipnatpool. En este caso, vamos a tener este rango. En este ejemplo, el rango de direcciones IP públicas 209.165.200.226 a la 200.240. Esta sería una barra 28, si no estoy mal, 9092, 168 más 32 serían 224. Es una barra 27, perdón. Acá tendría una barra 27. Ok. Luego de eso, si se dan cuenta, vamos a configurar una ACL estándar para identificar o para permitir solo aquellas direcciones que van a ser traducidas. Entonces, dentro de la Access List o ACL, yo ya estoy como que restringiendo el conjunto de direcciones IPs privadas que voy a traducir por medio de este conjunto usando este conjunto de direcciones IP públicas. Posteriormente a eso, pues yo vengo y acá enlazo, por decir así, o hago la relación entre el pool de direcciones y entre el pool de direcciones públicos y el pool o conjunto o segmento de direcciones privadas que necesito darle salida a internet, básicamente. Acá, con el IPNAT Inside Source List, que sería acá, Source List 1 sería esta Access List 1 y el pool que yo generé, básicamente. Entonces, si lo vemos acá en el ejemplo, quedaría
Vamos a ver, acá queda un poco diferente, porque acá pues yo utilicé un NAT sobrecargado. Pero si vamos a utilizar un NAT dinámico, tendría que ser exactamente igual a esta parte de acá. Ok, aquí es donde es importante que yo ya defina, de igual forma que yo tenga que definir en qué parte de mi red LAN se encuentran mis interfaces. Por ejemplo, acá ya indicamos que esta parte de acá, que todavía está como en color rosa, digamos, pertenece a la parte de mi red interna. Entonces, esta interfaz, que sería la Gigabit Ethernet 1.0 y la Gigabit Ethernet 2.0 tendrían que tener un IP NAT inside en, en R2, veamos. Base Ethernet 1.0 sería esta, aquí tengo el IP NAT inside, y la 2.0, aquí tengo el IP NAT inside. Básicamente sería esta y sería esta. Y esta otra de acá, que es la fase Ethernet 0.0, esto tendría un IP NAT outside. Veamos. Acá está. IP NAT outside, que sería esta interfase de acá. Y como les había mencionado anteriormente, para los comandos show IP NAT translations me brindan información independientemente del tipo de NAT que esté utilizando. Si estoy utilizando un NAT con sobrecarga, si estoy utilizando un NAT dinámico, o bien si estoy utilizando un NAT estático, básicamente. Si queremos tener una información un poquito más completa, podemos utilizar el comando show ipnat translations verbo C. Veamos qué nos muestra. Ahora no me muestra nada porque no estoy realizando ninguna traducción. Volvamos. Ahí está. Y aquí pues ya nos muestra información pues más detallada. Si queremos ver específicamente lo que se refiere al show running config, específicamente la información que se refiere a NAT, pues podemos utilizar este comando, el show running config pipe include NAT. Vamos a ver. Y acá está. Acá me muestra la dirección todo lo que corresponde o lo que se refiere a NAT. Veamos. Bueno, cuando lo pongo de esta forma no me muestra nada. Pero si queremos ver información específica de NAT, bueno, acá me muestra el pool porque básicamente hace match con esta parte. Ahora ya entiendo. Y acá, cuando lo puse únicamente con NAT minúscula, pues me muestra todas las coincidencias que tengan NAT. Y acá vemos lo que son los IP NAT. Tengo una interfaz aplicada a un NAT outside y tengo dos interfaces aplicadas a un NAT inside. Y esta es la parte o la configuración del NAT, que este sería el NAT con sobrecarga, que es el tema, bueno, el punto que veríamos ahorita a continuación. Ok. El PAT o el, o el NAT con sobrecarga o el Port Address Translation, que es básicamente lo mismo, nos permite configurar una sola dirección IPv4 pública. La podemos utilizar para N cantidad de direcciones
IP versión 4 privadas, básicamente. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos acá, tenemos que, en el ejemplo que vemos acá, la access list está restringiendo básicamente que el segmento 192.168/16 va a ser o va a tener salida a internet utilizando únicamente un NAT overload. Y ese NAT overload sería esta dirección IP. O sea que esta única dirección IP es la que va a utilizar para traducir todas estas direcciones IP que requieran salida a internet de este rango, básicamente. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia con respecto al NAT dinámico? Hay algunos cambios, digamos, a nivel de configuración, como podemos observar. La parte en la cual se aplica el NAT es diferente. Aquí tenemos un IP NAT Inside Source List 1 y tenemos que especificar la interfaz física del router por la cual vamos a realizar el NAT con sobrecarga. En el ejemplo que yo estoy usando es esta, es la fase Ethernet 00. Entonces, cuando yo vengo acá, cabal, acá veo claramente que tengo un IP NAT inside source list y estoy indicando que se va a dar en la interfaz fast Ethernet 00 mi NAT con sobrecarga, así como nos lo indican en el ejemplo. Y estoy indicando que voy a darle salida a internet a la 192.168.00. Vamos a ver acá cuál fue el rango que yo especifiqué. Veamos si hay ¿cuál sería la Access List 1? Ok. Entonces, en la Access List 1, yo en el ejemplo, en esta parte de GNS3, en el ejemplo de GNS3, especifiqué que fueran dos rangos diferentes, el 10.10.10 diagonal 24 y el 10.10.50 diagonal 24. Básicamente, que están utilizando una sola dirección IP pública, que como les expliqué anteriormente y les recalco nuevamente, sería, bueno, vamos a hacer ping otra vez para que se vuelvan a generar las salidas. Ok. Que en este caso la dirección IP pública, como les recalco nuevamente, por el tipo de cuestiones o el tipo de configuraciones que se realizan sobre NAT en GNS3, automáticamente me brinda una dirección IP. En este caso, me brindó esta dirección IP local. Pero si estuviéramos ya trabajando en un entorno real, no un entorno emulado, en lugar de esta 192.168.122.239, yo tendría que tener una dirección IP pública. Entonces, si se dan cuenta, la 10.10.1.10 y la 10.10.5.10 se están utilizando para tener salida a internet esta 192.168.122.239 y alcanzan o llegan a la dirección pública 142.250.64.206 y la 69.171.250.35. Eso sería lo que se refiere a la parte de NAT con sobrecarga. La lógica al final es exactamente la misma que cómo configuramos un NAT dinámico. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que voy a identificarlo o acá donde aplico el NAT, voy a indicar sobre qué interfaz va a ser y le voy a agregar la palabra overload, básicamente. Luego la parte de la lista de acceso y la parte en la cual voy a identificar mis interfaces como que están dentro o fuera de mi entorno de red es exactamente lo mismo. Igualmente con los comandos que se utilizan para la verificación. Por último tenemos el NAT 64. ¿Qué es el NAT 64? Pues el NAT 64 nos permite tener como que
comunicación entre direcciones IP versión 4 y direcciones IP versión 6, básicamente. No es tanto para tener salida a internet, es un enfoque completamente distinto. Básicamente, entonces la parte importante o lo que tenemos que tener claro a nivel de traducciones sería lo que hemos visto hasta ahora, la parte de la NAT dinámica, la NAT estática y la NAT con sobrecarga o Port Address Translation. Básicamente, eso es todo lo que respecta al tema de NAT, que sería el primer tema que se cubre en la parte de los servicios IP. Básicamente, con esto pues damos por finalizado este video y luego voy a grabar nuevamente otro video en el cual estaré incluyendo, bueno, los siguientes temas. El siguiente tema, bueno, básicamente estos temas los voy a cubrir en un solo video, en el próximo video que voy a estar subiendo siempre durante el día de hoy por la noche. Entonces, repasemos bien este tema del NAT, que nos quede completamente claros, y posteriormente pues ya veremos el siguiente video que va a tratar sobre estos otros 4 temas, básicamente. Cualquier duda, cualquier consulta o comentario que tengan, sin problema, sin pena, me pueden escribir al WhatsApp y con gusto les estaré solventando y respondiendo pues las dudas que hayan surgido. Sería todo. Chao.